compartir este momento con todos ustedes y pues ante las circunstancias que estamos viviendo ahorita en Colombia, en nuestras diferentes ciudades con este tema de los enfrentamientos, de los paros, del COVID, la pandemia, tantas cosas que están ocurriendo ahora y pues que yo sé que hace que nuestros corazones estén un poco golpeados y sufriendo en muchos aspectos de la vida que ahora tenemos que afrontar. Y pues bueno, yo extendo mi parte, les digo, yo soy especialista en dolor y cuidado paliativo. Mi rama de especialidad incluye el manejo del dolor crónico y un tema muy interesante que es el acompañamiento del final de la vida. Uno se puede preguntar, ¿y por qué justamente un médico que se especialice en el final de la vida de las personas? Y pues bueno, como existen los ginecólogos y los neonatólogos que se encargan del principio, pues también es muy importante el final de la vida de las personas y amerita que haya una persona especializada en ello porque el final de la vida, pienso yo, es tan importante como cualquier otra parte de la vida de un ser humano. Y cuando tenemos que afrontar ese proceso del final de vida de alguien, pues nos enfrentamos a mucho. El duelo con respecto a la pérdida de un ser humano, pues es uno de los duelos más dolorosos. También quería, teniendo en cuenta esta situación que estamos viviendo todos ahora, hablar del duelo en general, o sea, centrarnos en lo más doloroso que es perder un ser humano, pero también recordar que todos los días de alguna manera vivimos diferentes tipos de duelo. Entonces yo hice una presentación que quiero compartir con ustedes, entonces yo voy a compartir mi pantalla a partir de este momento. Sandra, te pediría el favor que me avises cuando ya la presentación esté en exhibición. Tú me avisas cuando ya esté compartiendo, cuando ya aparezca la presentación. Dame un Claro, segundito. doctor. Eh, listo, un momento. Su merced me dice si ya se ve. Ya se está viendo, doctor. Ahora sí, Perfecto. súper. Bueno, entonces a mí siempre, pues el tema es acompañando el duelo y pues bueno, vamos a tener como ese objetivo de mirar qué estrategias podemos utilizar para este acompañar del duelo y entender lo que les acabo de comentar, de que el duelo es algo que ocurre no solamente ante la pérdida de un ser querido y vamos a mirar cómo son todas estas facetas del duelo. Por eso quería arrancar con esta frase, es una frase de, no sé si les guste la música algo contemporánea, este es un músico compositor jamaiquino de reggae, el compositor Charlie, y dijo esta frase que me parece encaja perfectamente a esta situación que estamos viviendo ahora. ¿Qué eres hasta que ser tienes? Y sí, realmente creo que para nosotros, creo que ninguno de nosotros está preparado para una pandemia. No entendíamos, pensábamos que esto era algo que pasaba en la historia y que justo esta generación, en este tiempo y en este momento, a tantas personas de diferentes edades, de momentos y circunstancias estemos afrontando esto y simplemente, como dicen por ahí, nos tocó aprender a ser fuertes en una situación como la que ahora vivimos. Pero entrando en materia, ¿qué es el duelo? Cuando hablamos de la palabra duelo, si nos fijamos realmente en su significado, habla o dice que es el proceso de adaptación emocional ante cualquier pérdida. Y sí, hablamos en el sentido de pérdidas cuando el contexto de aquello que estamos viviendo implica o genera la sensación de que algo nos va a faltar o que nos va a alterar la manera como va a continuar nuestro futuro. Entonces, este tipo de pérdidas en donde la percepción se da a términos de que va a cambiar nuestro futuro es lo que nosotros anticipamos. Entonces, si pensamos en cualquier pérdida dentro de ese espectro de palabra, pues realmente podemos encontrar muchas cosas que ocurren en el día a día que encajarían en ese concepto. Perder el trabajo, no lograr pasar ese examen que tanto queremos o no poder entrar a la universidad o hacer ese curso que queríamos, el que terminemos una relación sentimental, un noviazgo, un matrimonio o el afrontar un divorcio, violentados de algún nos roben, que tengamos que pasar por una circunstancia violenta, ahorita con todo lo que estamos viviendo, el sentirnos en esa zozobra, el de no poder ser de nuestras casas, y finalmente los duelos que tienen como ese poder de significado más poderoso para un ser humano, que es perder un familiar, perder un ser querido. En ese contexto manejamos las diferentes pérdidas y cuando nos hacemos esta pregunta, pues porque realmente los humanos somos seres bastante resilientes, tenemos habilidad para adaptarnos a las cosas que nos pasan, pero realmente estamos preparados para perder, o sea, realmente estamos listos para asumir esas pérdidas en nuestra vida. Actualmente estamos ante una situación de tipo informático, tecnológico, como todas estas redes sociales, todos esos elementos que se colocan y que tristemente nos dan a hacer la sensación de que
no tenemos que pensar en la muerte, nos alejan de la idea como de la pérdida de la vida y que también minimizan mucho el impacto de las cosas que nos ocurren. Y hay algunas realidades de la vida que yo, que son como, digamos así, pequeñas tenemos y de creencias que gustan a lo que implica el hecho de perder. Entonces, un punto que arrancamos siempre considerando es que nadie nos dijo que la vida sería justa. Siempre pensamos en nuestra buena vida, en pasarla bueno, en poder... Pero también hay que recordar dijo que ese iba a ser el permanente, que aún, como dice ese viejo refrán, los ricos también lloran. También en circunstancias de la vida vamos a estar siempre confrontados a tanto cosas que consideramos buenas o cosas que consideramos malas y que realmente dependen de la perspectiva del que lo observa. No para todos un contexto puede parecer positivo o negativo, pero depende desde la mirada. También el hecho de que nosotros como seres humanos hay cosas que nunca pudimos decidir, o sea, que no podemos escoger. Entonces dirán, pues uno dice que no tiene libre albedrío, que tenemos la posibilidad de escoger las cosas que queremos para nuestra vida, pero de entrada arrancamos en un contexto donde alguien o algo ya eligió por nosotros. El hecho de haber nacido aquí, de estar compartiendo este espacio, el lugar, el sexo que tenemos, si somos hombres o mujeres, la familia que nos crió, las personas que estuvieron pendientes cuando estuvimos en ese absoluto estado de vulnerabilidad que implica el ser un recién nacido, y también estamos inmersos en una cultura que de lo que nosotros somos. Entonces, arrancamos desde una base en donde tal vez si el doctor Gallo hubiese nacido en Bélgica o en Estados Unidos, dependiendo de la ciudad, podría estar ahorita teniendo una vida completamente diferente a la que tengo ahora. Entonces, cada uno de ustedes en este momento es el resultado de todas esas cosas que han venido ocurriendo en su vida y que hacen de la persona que son ahora lo que son. Entonces, pues siempre es muy interesante que a veces nos arrepentimos de muchas cosas que hemos tristes y culpables o mal por algunas de las cosas cuando las cosas no salen bien o mal. Pero en esos momentos es donde yo les quisiera recordar que gracias a esas malas circunstancias que han pasado o también esas buenas que nos han ocurrido, son las personas que son ahora. Y eso hace que tengamos una perspectiva muy interesante de la vida, que cuando afrontamos el perder algo, hace que nosotros tengamos esa capacidad de adaptarnos o no. Un punto interesante del hecho de nosotros ser seres vivos y es que realmente qué razón nos motiva, o sea, cuando llegamos los seres humanos a la Tierra con esta facultad tan particular que tenemos a diferencia de los demás seres de la creación, nosotros somos capaces de darnos cuenta de nuestra propia conciencia y somos capaces de entender el concepto del pasado, del presente y del futuro y de también comprender la presencia de la felicidad y también el sentido de la tristeza. Y yo les hago esa acotación en este momento. ¿Cómo sabríamos qué es la felicidad si nunca hemos estado tristes o viceversa? Si nunca hubiésemos experimentado una tristeza profunda, ¿cómo reconoceríamos qué es la felicidad? Entonces, nos dijo que íbamos a tener, qué lotería íbamos a sacar, donde ya arrancamos con algunas decisiones tomadas y en donde si no vivimos todo aquello que se nos presenta, pues no podríamos aprender a descubrir la esencia de nosotros mismos y finalmente cumplir esa meta que creo yo es la razón por la cual todos estamos en este mundo y es ser felices. Si nuestra razón de ser no es buscar nuestra felicidad, ¡auch! Creo que es el momento de revisar qué es lo que está ocurriendo. Y bueno, teniendo en cuenta estas pequeñas realidades de la vida, pues es otra cosa importante entender que cuando las cosas no salen bien, pues afrontamos esta situación de cambio. A esa situación de cambio, sobre todo cuando enfrentamos algo negativo, es lo que muchos autores llaman la crisis. Yo resalto mucho una escritora que es psicóloga, que después fue médica, la autora Elizabeth Kubler-Ross. Para los que no la conocen, es una gran escritora que hizo una investigación muy interesante en sus diferentes libros acerca de la aproximación a lo que significa el momento de la muerte y de lo que significa el morir para un ser humano. Y dentro de esos capítulos, él habla del tema de precisamente lo que significa afrontar la crisis. Y se define crisis como esa coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada, pero inestable y que cambia con el tiempo, es decir, que está sujeta a la evolución. Entonces, todos los días, de alguna manera, vivimos crisis. Tenemos esa coyuntura en la cual tenemos que tomar decisiones ante un problema que se nos presenta, ante una circunstancia, y ese afrontamiento de la crisis
De la manera como salgamos de esa crisis dependerá de elementos que a veces podemos reconocer y otras veces no. Cuando uno afrenta o uno confronta una crisis, uno tiene que hacer un reconocimiento, o sea, entender cuáles son los elementos de lo que nos estamos enfrentando. Yo, como ser humano, dispongo de algunas estrategias mías, es decir, cómo yo concibo el mundo, cómo yo me comporto ante los problemas. También dependo de mi potencial de respuesta, o sea, pues yo puedo tener muy claro que, por ejemplo, digamos el siguiente problema, voy a tomar el metro, está cerrada la estación, de las marchas. Entonces, pues yo quisiera poder dinero para tomar un taxi. O sea, yo sé que en mi mente, o sea, con mis estrategias cognitivas y conductuales, sé que puedo tener una alternativa de transporte, pero si yo no tengo el dinero, pues me da lo mismo, porque aunque tenga la idea de poder salir de esa circunstancia que genera la crisis, no tengo el recurso disponible para poder salir y afrontarlo de una manera diferente. Y los recursos no son solamente algo como tan físico como el dinero o el de tener mi cuerpo con capacidad de moverme, sino también responder desde lo emocional o también aprender a usar los recursos que hay a mi lado. Entonces, por ejemplo, hay personas que no les gusta comentar sus problemas, que tratan de resolver siempre todo desde sí mismos y pues se quedan en una crisis cuando ellos mismos no tienen los recursos para responder ante el problema. Y cuando hablamos de una circunstancia negativa en donde no tengo las estrategias o no tengo los recursos o ni tengo estrategias ni tengo recursos, aparece lo que llamamos el sufrimiento. El sufrimiento se relaciona es precisamente con esto, con esta dificultad para poder entonces nosotros enfrentar el contexto de los demás. Vamos bien hasta ahora, yo voy aquí avanzando, les voy a explicar que entonces ante la percepción del duelo y cuando las cosas ocurren, cuando nosotros tenemos que afrontar la pérdida de algo en la vida, nosotros tenemos que afrontar esa pérdida y ocurren diferentes cosas que hacen que nosotros podamos adaptarnos a ese cambio. Y entonces la autora, precisamente la autora Elizabeth Kubler-Ross, ella identifica que cuando nosotros enfrentamos una pérdida, nosotros pasamos por diferentes fases, es lo que llamamos las fases del duelo. Pero es muy importante tener en cuenta que aunque las fases del duelo pueden describirse cada una de forma separada, no necesariamente van en el mismo orden. Entonces a uno le dicen que primero viene la negación, luego la ira, que luego uno negocia, se deprime y luego hay la aceptación o la resignación, pero no necesariamente ocurren de esta misma forma. Depende de muchos factores personales, de la personalidad del individuo, de la cultura, de la historia que yo he vivido, del contexto en el que se da esa pérdida, de las características determinadas de mi manera de afrontar las cosas, inclusive del azar. Hay cosas que simplemente el azar nos coloca en una situación determinada y hace que nosotros respondamos de forma diferente. Cada una de estas fases yo las voy a describir de forma individual primero, pero recuerden que no necesariamente ocurren en el mismo orden. De las 5 fases del duelo, que son negación, ira, negociación, depresión y resignación, la que generalmente aparece de primeras es la negación. La gran mayoría de las personas lo primero que se hace es negar lo que está pasando. La negación es la respuesta natural de los seres humanos cuando nos enfrentamos a lo nuevo y sobre todo cuando este contexto nuevo es negativo. Entonces es la típica muchacha que espera, responde su primer parcial estudiando medicina y va al tablero de donde salen las calificaciones y ¡pum! Encuentra que sacó 2,5 en el examen, lo perdió. Ay, no, 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 esto no está pasando, pusieron mal el letrero, esa no soy yo, ese no es mi nombre. O sea, lo que usualmente hacen primero los seres humanos es negar el contexto. Y luego de la negación puede aparecer cualquiera de los siguientes 4 fases. Aparece la ira, como esa respuesta emocional, la rabia, la indignación, el de por qué a mí, por qué ocurrió esto, por qué tenía que pasar, si hubiese esto diferente, si hubiese eso, lo otro, si no hubiese pasado por ahí, si me hubieses hecho caso. Entonces aparece todo este conducto emocional de la ira y de la rabia que se está presentando ante esta situación que genera el cambio. Luego aparece otra fase que es la de negociación y en esta se refiere como empezar a tratar de minimizar el impacto. O sea, la negociación se refiere como, ay Diosito, bueno, yo sé que entonces me fue mal en el examen, pero entonces yo te prometo que voy a ponerme a estudiar y voy a ser súper juicioso y vas a darme que la siguiente nota sí me salga buena. Entonces uno también comienza a negociar como tratando de minimizar el impacto de lo que ocurre, buscando desde recursos propios, desde la manera como soy yo, poder interactuar con esa inconsciencia colectiva, con ese exterior, para tratar de controlar al menos de una manera, por lo menos de una manera subjetiva, desde lo muy emocional, lo que está pasando.
La negociación puede seguir de la depresión, y la depresión es cuando nos confrontamos con que dentro del proceso de la pérdida, esa confrontación realidad es lo más duro de afrontar. Es cuando caemos en cuenta definitivamente que ese ser ya no va a volver, que vemos la cama de la persona que falleció y nos damos cuenta de su ausencia, que pasan los días y de repente algo que esa persona hacía de manera cotidiana ya no vemos que está pasando, y pues donde caemos realmente en la cuenta de lo que se perdió. Ese momento es de los más difíciles de afrontar porque es donde está el llanto, la melancolía, la tristeza extrema, la sensación de que el mundo se acabó, donde no hay otra salida, donde empezamos a ver las cosas demasiado cerradas, o como dicen por ahí, en esa visión de embudo que no nos deja ver todo lo demás, sino que nos concentra. Estamos ante lo que hemos vivido y hemos perdido. O aceptación, o que inclusive también en donde pues simplemente entendemos que las cosas están así, que esa persona que se fue no va a volver, que no va a ser posible que ganes ese examen que ya perdiste, y en donde ya se puede continuar, en donde ya, bueno, listo, se hizo este proceso, entiendo lo que ocurrió, sé que está ahí, y ya simplemente, como dice esa otra típica frase, lo que el tiempo no pueda solucionar, entonces simplemente el tiempo empieza a transcurrir y la vida empieza a adaptarse a ese nuevo contexto de ella viviendo con la pérdida, de lo que significa continuar en el después de. Pero cuando analizamos el tema de los duelos y las pérdidas, pues realmente el peor duelo podría ser la muerte. Y cuando analizamos, hay muchas maneras de encontrar o de entender las diferentes pérdidas que podemos sentir en la vida. Hay diferentes maneras de clasificar los tipos de duelo. Si vemos dentro de las estadísticas, y hablando ya un poco de la parte científica, ¿cuál podría ser el peor duelo que pueda sentir un ser humano? Lo que dicen la mayoría de los estudios es que el peor duelo que uno puede vivir es la pérdida del ser amado, perder a la pareja, perder al cónyuge. El siguiente peor duelo que se puede vivir es perder un hijo. El siguiente peor duelo es perder a los papás, y en ese mismo nivel colocan el de perder una mascota, o un gatito, un perrito que amemos demasiado, o algún animalito que querramos mucho. Y de ahí en adelante, pues ya se empiezan a pelear diferentes lugares de pérdidas, pero digamos que siempre la muerte es la que se asocia al duelo más doloroso. Y de los duelos más complicados, el perder un hijo es de los que se considera uno de los duelos más difíciles de poder soportar. Hay muchas cosas que ocurren en la infancia, cuando nuestros padres se separan, momentos cuando nace un hermano, cuando se tiene un niño discapacitado, el vivir en la adolescencia, el hecho de que uno en la adolescencia está en esa parte hormonal, entender la identidad sexual, entender la manera como se relacionan nuestros padres, lo que significa los amigos del colegio, del barrio, pasar de un colegio a otro. Hay muchas cosas que nos pueden ocurrir cuando estamos hablando, por ejemplo, en el tema del adulto joven, afrontar el matrimonio, asumir el embarazo, perder un bebé, perder el trabajo, tener que emigrar a otro país. Y cuando ya se es mucho mayor, cuando estamos hablando del adulto anciano, el hecho, por ejemplo, de afrontar una jubilación, el hecho de asumir una vida que fue productiva, a pasar ya a un retiro y dejar de asumir las funciones que daban de alguna manera sentido en el trabajo a la vida de cada uno. O cuando ya por el hecho de llegar a una edad avanzada tengamos que asumir enfermedades que causan más problemas, los eventos cerebrovasculares, un paro cardíaco, un cáncer. O sea, miren que realmente la cantidad de cosas que pueden ocurrirnos en la vida, pues son muchas las cosas malas que pueden pasar, digámoslo así, pero que son en esencia eso, la historia de nuestra propia vida. Cuando a mí me preguntan que por qué es tan importante el final de vida, a mí me gusta hacerle siempre esta comparación. Hagan de cuenta que la vida de una persona es como una película, y si ustedes fueran, no sé qué película les guste, imaginen la película de cine que más les hayan gustado. A mí me encantó Titanic, la historia del barco que se hundía me parecía muy, muy interesante. Imaginen qué pasaría si les cuentan toda esta historia, si ustedes se van al cine, pasan hora y media frente a la pantalla y les quitaran los últimos 20 minutos de la historia. Ay, pero ¿cómo así? Me quedé sin la final de la historia. Y precisamente vean lo importante que es, porque el final de la historia permite resumir todo. Es la esencia de lo que se es. Hay un viejo dicho que también dice que uno cosecha lo que siembra, y es justamente en esta etapa donde uno descubre qué fue lo que se sembró y qué tanto fue lo que recogimos. Se habla de que más o menos del 5 al 9% de las personas pierden a un ser querido cada año, y que dependiendo cada
la pérdida de alguien, el proceso de la pérdida. Y cuando hablamos ya de lo que significa la salud de un ser humano, pues vemos de que la enfermedad tiene un curso a lo largo del tiempo. Que hay situaciones de enfermedad que son radicales, o sea, literalmente muerto en una cuestión de, por ejemplo, un infarto masivo en el corazón, un accidente de tránsito muy severo o un trauma en la cabeza o un infarto cerebral. La mayoría de las enfermedades se comportan de una manera progresiva en el tiempo, cuando eres hipertenso, cuando eres diabético o cuando tienes cáncer. Y miren que todo el proceso de la atención en salud va dirigido en una parte a tratar de controlar la enfermedad, pero que también tenemos que reconocer que a pesar de que los médicos sabemos muchas cosas y hemos aprendido de tantos temas, llega un momento en donde no podemos hacer más. Cuando tenemos un cáncer avanzado, que no respondió a la quimio, que no respondió a la radioterapia, que no se pudo operar, realmente lo que nos queda es como ese acompañamiento al paciente, que no sufra ni tenga dolor. Y cuando finalmente llega ese proceso de la agonía y la muerte, ¿qué pasa con las personas que han vivido, que se quedan de... Porque cuando la persona fallece por una enfermedad, el problema no es tanto para ella, porque al fin y al cabo, pues cuando muere, no sabemos qué pase después. Yo tengo una profunda fe católica cristiana, creo que existe una vida después de la muerte, pero los que sufren, los que realmente vamos a tener que pasar el dolor y la ausencia del otro, son los que se quedan acá, en la tierra, con los demás. Es ahí ese proceso de duelo, de entender lo que el otro tiene que vivir, lo que queda del doliente y que tiene que asumir el resto de su vida al perder a un ser que amaba. Un paciente mío dijo estas palabras que a mí me quedaron ganadas, pues quedaron muy en mi conciencia y siempre las coloco en este tipo de charlas. Perder no es necesariamente el final. Es un paciente que tenía un cáncer muy avanzado. Entonces él decía que perder no es necesariamente el final, pierdes de a poco cada día, en formas que no esperas, que ni siquiera creíste que te pasarían. Y pierdes tanto en el proceso, pero ganas tanto en conocer. Era un paciente con un cáncer de pulmón, que pues él mismo relataba cómo cada día sentía que había menos aire en sus pulmones, que él notaba cómo iba perdiendo la fuerza, que ya no era capaz de pararse, que necesitaba ayuda para hacer muchas cosas. Y en ese proceso él se dio cuenta, al no poder hacer las cosas por sí mismo, que había pasado mucho tiempo pensando en hacer cosas por los demás, pero no había hecho cosas por sí mismo, cosas que lo hicieran a él realmente feliz. Entonces, es ese proceso de enfermedad, este proceso de las enfermedades crónicas y el proceso de la pérdida, entenderlo como eso. Es también una oportunidad para aprender. Yo pienso que ante cada pérdida, ante cada situación que perdemos algo, es la oportunidad también de aprender de esa circunstancia que nos pasa para poder encontrar algo muy interesante, que es el sentido a lo que ocurre. ¿Qué buscamos cuando acompañamos al final de la vida? Pues obviamente, ¿qué quisiéramos los seres humanos? Que no tuviéramos ningún dolor, que no sintiéramos ninguna malestar, que pudiéramos estar en paz, que mi familia cuando yo me vaya pueda seguir su vida sin mí, que podamos prepararnos. O sea, esto puede sonar un poco extraño, pero uno podría decir que uno se puede preparar para la muerte. Yo lo veo difícil, yo digo, uno no se prepara para la muerte, pero sí podemos ayudar a que esa muerte llegue con la mayor paz y tranquilidad posible. Entonces, entender el proceso de la agonía del otro, entender ese proceso del final de vida del otro, es también una oportunidad para ayudarlo a que pueda hacer el cierre de las cosas que ha vivido en su vida y que pueda tener un final en paz. Entonces, cuando acompañamos el duelo, cuando nosotros decimos que vamos a hacer un acompañamiento del duelo, pues lo que buscamos es precisamente eso, entender que esta persona que está afrontando esta pérdida, obviamente aquí el duelo es muy dirigido, esta concepción del acompañamiento del duelo es muy dirigido a la pérdida más dolorosa, es decir, perder un ser humano que amas, tu cónyuge, tu hijo, tu pareja, tu familia, y lo que buscamos es tratar de evitar que ese duelo se complique. Ahorita vamos a hablar de qué es el duelo complicado, buscar apoyar a la familia desde lo emocional y que podamos de alguna manera ayudar a ese proceso de adaptación que es en sí mismo el proceso del duelo. Esta frase a mí me encanta colocarla porque me parece que cuando yo la escucho me da el sentido a entender de que la muerte nunca va a ser el fin. Puede que sea el fin de la muerte física, pero no el de la muerte espiritual, ni tampoco lo que implica el recuerdo del alma para los otros. Esta frase la repito y me gusta mucho. Dice, tú importas por ser tú, importas hasta el último momento de tu vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también a vivir hasta el día que mueras. O sea, la vida es un continuo en donde la muerte es tan
solo como ese fenómeno en donde se interrumpe, pero en donde nuestra esencia, lo que queda de nosotros en el recuerdo de los demás y la trascendencia de nuestro espíritu, marca un cambio, a algo que no conocemos tal vez en este momento, pero que sé que tiene que existir y que se da. Así no sea una persona religiosa, si no creamos en una religión específica, el espíritu está ahí, la espiritualidad sí tiene una trascendencia. Pero entonces, ¿qué ocurre cuando el duelo se complica? Y entonces uno se pregunta, ¿cómo así un duelo complicado? Y es que como este es un proceso de adaptación, uno esperaría que esta persona pase por las diferentes fases del duelo y llegue un momento, que después es el objetivo de este proceso de adaptación, que finalmente la vida pueda continuar. Pero hay circunstancias que hacen que ese poder continuar no sea tan fácil. Por ejemplo, cuando se siente culpa, cuando, por ejemplo, se asume que la muerte del otro fue es que no me despedí, es que justo ese día ella salió por la puerta y yo peleé con ella y después me entero que fue pues que murió en un accidente de tránsito, o cuando se asume que es por el error o la omisión del otro, es que si la hubiesen llevado rápido al médico, si la hubiesen podido hacer eso, si ese médico hubiese hecho tal cosa, o si yo la hubiese acompañado a tal parte, esto no habría ocurrido. Entonces, cuando hay esos sentimientos de culpa, de algo que pudo haber o en el subconsciente o en la creencia de las personas que se quedan, de los dolientes, que pueden haber cambiado el resultado, eso hace que el duelo se complique. Otra de las cosas que complica el duelo es cuando se tiene de por sí un problema psiquiátrico de base. No es lo mismo afrontar el duelo estando sano a estar deprimido o estar en un estrés postraumático o a yo tener una personalidad que me haga difícil entender la pérdida del otro. Usualmente esta parte del duelo complicado es lo que hablamos de los niveles altos de añoranza, cuando se tiene demasiado recuerdo del otro y se tiene una enfermedad de base de tipo psiquiátrico emocional que no permite que podamos avanzar. También cuando el siguiente cosa que puede complicar mucho los duelos es cuando uno idealiza al otro. La idealización es otro problema que hace muy difícil continuar. Entonces es, por ejemplo, la situación de duelo que creo que todos la han afrontado. Me pasó a mí en lo personal cuando falleció mi abuela. Mi abuela era el centro y el eje de todo lo que eran las reuniones familiares. Una vez ella fallece, nunca más mis tíos se volvieron a reunir en la casa de mi abuelo. Y mi pobre abuelito empezó a saltar de casa en casa porque no éramos capaces de estar todos juntos al mismo tiempo después de la muerte de mi abuelo. Y así duró muchos años. Esa parte de idealizar el comportamiento del otro fue muy difícil de manejar en mi casa. Y un cuarto componente que hace un duelo complicado y es cuando tenemos una manera de ver el mundo, de formarnos, de aprendizar, de entender las cosas que hacen que no nos podamos adaptar adecuadamente. Esto es como en el contexto de una familia disfuncional. O sea, si ya de por sí, estando sanos y vivos, todo era complicado, cuando se muere alguien en un contexto de situación familiar compleja, el hijo que pelea con el papá, el hijo que tuvo un agarrón, donde hay violencia intrafamiliar, pues eso hace también que el duelo después sea difícil de asumir. Y si hablamos de duelos complicados, definitivamente ahorita con esto del COVID, sí que el duelo se ha visto aún más complicado de ejercer. Primero, pues porque estamos ante una incertidumbre, un desconocimiento completo de un virus que nos amenaza, que sabemos que tiene un potencial de mortalidad muy alto para lo que normalmente estábamos acostumbrados a un proceso infeccioso y en el volumen y en las dimensiones que ahora tenemos. Hablamos de un 3%, al principio se hablaba de un 6%, ahora hablamos de un 3% de personas que fallecen por el COVID y el no tener la seguridad de qué puede pasarme a mí. Se han identificado algunas cosas, el ser obeso, ciertas enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes, como estando muy cercanas, como en esa relación de lo que el COVID puede hacer como daño y lo que implica cuando un paciente con COVID afronta su enfermedad, el aislamiento, el separación de la familia, en la manera como se maneja el proceso de muerte, y esto genera una cantidad de incertidumbre y una cantidad de dudas que pues si nosotros vimos la diapositiva anterior, hablando de culpa, añoranza, idealización prolongada y otras cosas, pues se van a ver multiplicados en este contexto. Entonces, pues hay muchas cosas que ocurren en el duelo por COVID, el hecho de tener que hacer un cuidado muy particular del cadáver, el no poder hacer esa separación, el que tengan que cremarlo, o sea, una cantidad de circunstancias, no poder verlo, el que las despedidas se están dando de una manera por tableta o por videollamada, pero no presenciales y que pues afortunadamente se ha ido cambiando
cambiando un poco esta visión para poder dejar que algún familiar ingrese a la sala de UCI o al momento de que está el paciente en su agonía, pero que finalmente ese proceso final de entrega del cadáver, del paso a la sala de velación, el tiempo corto, o sea, hemos tenido que alterar todos los rituales del duelo, o sea, todo lo que de alguna manera nos ayudaba a poder desahogarnos de este contexto, de poder empezar ese proceso de adaptación a la pérdida, ha sido muy golpeado por la experiencia del COVID. Entonces, pues, ¿qué podemos recomendar para asumir el duelo? O sea, como el duelo es un proceso de adaptación, o sea, a esa pérdida que tenemos, pues lo primero es reconocer que estamos sufriendo. O sea, es muy duro ver cómo muchas personas aconsejan, ay, guárdese sus lágrimas, no exprese sus emociones, mantenga el orgullo, manténgase digna, no lo llore tanto. Y ese es un problema, porque precisamente si estamos hablando de un proceso de adaptación, solamente cada uno de ustedes sabrá qué necesita su espíritu y su alma para poder sanar. Entonces, las lágrimas y la emocionalidad siempre es bienvenida. O sea, poder expresar los sentimientos, poder expresar el llanto y la tristeza es fundamental para que ese duelo pueda tener un tipo de evolución. Permitir al otro como lo quiera, porque recuerden que dentro de las fases del duelo está eso, la negación, la ira, la aceptación, la resignación, y eso implica recordar el pasado, cuando yo quiera recordarlo y cuando yo lo quiera hacerlo. Es también entender y respetar cómo cada uno de los familiares del paciente que fallece asumen su duelo. En mi casa fue muy raro porque cuando falleció mi abuela, mi papá se puso a hablar todo el tiempo de mi abuela y mi mamá no quería que mi papá hablara tanto de mi abuela. O sea, fue una situación muy confusa donde todos tocó decirle, bueno, cada uno va a respetar el espacio. Mamá, tú no quieres que escuchar la voz, no quieres que te recuerden a mi abuelita, perfecto. Papá, habla todo lo que quieras, pero entonces en ambientes donde pudieran compartir sin tanto sufrimiento. También toca precisamente lo que queríamos con nuestros papás, con lo que pasó con mis padres, evitar que se me aislaran. O sea, la idea era que ambos entendiéramos el duelo del otro, pero no aislarse, porque si se aislaban, iban a sufrir más. Y también tratar de buscar ayuda. Una de las cosas más importantes también de los procesos de duelo, y sobre todo cuando son en circunstancias muy dolorosas, es tratar de poder compartir esta experiencia con alguien más. Muchas de las funerarias en Medellín tienen programas muy bonitos de acompañamiento del duelo, sobre todo en circunstancias complicadas, la pérdida de un hijo, la pérdida por una enfermedad crónica, y estos grupos de autoayuda también pueden ayudar mucho, el poder tener estos espacios para compartir con personas que han pasado por lo mismo, porque con respecto al duelo, la empatía, o sea, el de poderme lugar en el lugar del otro, poderme, ser capaz de ponerme en el lugar del otro es difícil y poco creíble. Cuando tú hablas con alguien y te dice, ay, no sabes cómo lamento tu pérdida, pero tú sabes que el otro tiene a su mamá, a su papá, que no han vivido realmente ese proceso de dolor, uno siempre, esa persona que recibe esas condolencias se siente incómoda, pero es que él realmente no está viviendo lo que estoy pasando yo. Y el duelo, particularmente en este tipo de emociones, cuando es perder al otro, necesita un referente empático. O sea, es solo cuando uno sabe que el otro ha perdido algo parecido a lo que uno está perdiendo, que uno logra aceptar las palabras del otro. Hay una cosa muy interesante en este contexto, es que las palabras nunca logran llenar cuando uno está en un duelo realmente esas características. A veces decimos mucho, a veces decimos poco, nadie queda conforme con lo que escucha, uno dice lo siento, y yo creo que el decir lo siento y tratar de poner toda la emocionalidad en el contexto es realmente la única palabra que puede llegarle al otro, tratando de entender y de poner ese acto empático de entender lo que pasa. Preservar la dignidad es muy importante, el saber que se hizo lo que se tenía que hacer, el poder reconocer desde cada uno de ustedes que se está afrontando esa pérdida y que de alguna u otra manera las cosas mejorarán. Y otra cosa que se recomienda mucho es tratar de invertir energía en otros contextos diferentes. Esto es sobre todo cuando ya han pasado algunos meses en el proceso del duelo, en donde aparecen los eventos de ausencia, en donde aparecen las preguntas incómodas. ¿Qué hacemos con la ropa de él? ¿Qué hacemos con las cosas de él? Y mi recomendación ahí no es tampoco forzar las separaciones de los objetos. Llegará su momento. Hay personas que necesitan guardar algo del otro, se quedan con una camisa, se quedan con un objeto personal que era valioso para el otro, como en un intento marcado de retener de alguna manera al otro en nuestras vidas. Esos procesos hay que permitirlos y hay que aceptarlos y hay que inclusive pues no fomentarlos en el sentido de
dejar que pasen en el tiempo, sino de comprender que esa persona necesita todavía algún tipo de conexión física con el otro y darle tiempo. Cuando las cosas se pasan de tiempo es cuando uno empieza a entender o a mirar si es que las cosas se están complicando. ¿Cuánto es lo normal de un proceso de duelo? Más o menos se estima que dependiendo la gravedad puede ser de 1 a 2 años. Es decir, que cuando ya un duelo pasa de 2 años y siguen habiendo conductas no adaptativas o se sigue sufriendo demasiado por la pérdida, es una señal casi que inequívoca de que necesitamos ayuda con esta persona para poderla acompañar y que podamos hacer que ese duelo siga su proceso, que lo ideal y de todo proceso de duelo es que termine con la adaptación, es decir, que lleguemos a ese punto de resignación en donde la vida puede continuar. No es que no deje de doler, siempre dolerá, y cuando uno ve las personas que han pasado procesos de duelo, si uno le menciona a la persona, se quedan mirando al horizonte, me imagino que recordarán alguna imagen del pasado, sonreirán y dirán, sí, así era él, y la vida continuará. Es ahí cuando podemos hablar de un duelo que ha podido ser superado, cuando ya podemos recordar sin sufrir tanto, o sea, cuando llega esa imagen bonita del otro, pero la vida puede continuar. Entonces, ¿cómo brindar una ayuda efectiva? Entonces, recuerden que un punto muy importante es la empatía, ser asertivos con los lenguajes y en el término del duelo de una persona, mucha prudencia. La prudencia es una cosa fundamental en estos contextos y no permitir que el otro se aísle, que la persona que está afrontando el duelo termine una situación de aislamiento. Podemos una llamadita, llamar al celular, pedir consejo a una mesa de ayuda, concertar una comunicación proactiva, no hablar del tema si el otro no lo toca, ser lo suficientemente asertivo con la comunicación, pero no permitir que esa persona que está afrontando el duelo se aísle. Lo otro es ser muy enfáticos en cuando, si podemos hacer que el proceso del duelo, esa persona que falleció, tuvo un adecuado final. Ojalá que todos los pacientes puedan recibir un acompañamiento por cuidado paliativo que precisamente ayude a las familias a que el paciente no sufra, que no se le vea con dolor, que se le vea tranquilo hasta el último momento de su vida. Eso podrá ayudarlos mucho también a entender que se hizo lo mejor posible y que él murió en paz. Ese tipo de elementos ayudan muchísimo. Y finalmente, recordar, podemos abrazar con las palabras y, como les decía ahorita, la prudencia, el respeto de los silencios, la palabra oportuna, son elementos fundamentales de lo que una persona puede hacer para acompañar a otra en el dolor. Finalmente, dejo esta historia. Esta es una imagen que recuerda un mito griego muy bonito, que es el mito griego de Pandora. No sé si ustedes recuerdan la historia. Se habla de que a Pandora se le entrega una caja que debía permanecer todo el tiempo cerrada, pero que Pandora, siendo una niña muy curiosa, decide abrirla y al momento de abrirla deja escapar todos los males del mundo. Deja escapar la pobreza, el hambre, la melancolía, todos los celos, todos los sentimientos negativos, la vanidad, todos los demás. Ella se asusta mucho, entonces trata de cerrarla y finalmente la logra contener. Y empieza a escuchar una vocecita dentro de la casa, dentro de la caja, déjame salir, déjame salir. Pandora, muy asustada, no quiere hacerlo. Finalmente, después de que la vocecita insiste mucho en que quiere salir, ella la deja salir, sale de ahí, es la esperanza. Finalmente, ante todas las adversidades que tenemos es la esperanza, entender que a pesar de todo lo malo que hay, siempre nos quedará la posibilidad de que algo más puede pasar. Aún en el peor de los desiertos puede nacer una flor. Entonces es darnos la oportunidad de entender que aquello que nos generó tanto dolor y que perdimos, se puede convertir más adelante en una experiencia que nos dé un conocimiento diferente y que nos dé una oportunidad más en nuestra vida. Eso era lo que les quería comentar el día de hoy con esta charla. Me pasé 4 minuticos del tiempo que habíamos dicho para nosotros, pero ya entonces cierro mi presentación y pues los dejo y permito que abran los micrófonos para que comenten lo que nos quieran comentar. Aquí estoy, tienen algo que decir o dar. Doctor, buenos días. Buenos días, Gloria, cuéntame. Bueno, yo sí quería compartir porque yo a mi mamá la perdí en el 28 de noviembre Mm, del año pasado y yo todavía estoy pues como en ese proceso de la no aceptación porque a veces siento como que es mentira que mi mamá está muerta, como que no quisiera creer que mi mamá está muerta. Y sí he tenido amigas que me dicen de pronto que no llore, que no la voy a dejar descansar, pero
veo que eso sí hace como más daño, porque como que a veces trato de no llorar y como que eso me enferma más. En cambio, los momentos que saco, que los recuerdo con amor y que lloro y que estoy en ese momento reconociendo que ella ya no está, en esos momentos que lloro, siento que descanso más. Total, doña Gloria, total. Y definitivamente no es buen consejo ahogarse y callarse las emociones. Antes todo lo contrario, explórelas, déjese llevar por la emoción, cuando quiera llorar, llore, exprésate a ti misma. Hay muchas cosas que la negación va a estar ahí, sobre todo si dependiendo cómo fue el contexto, hay muertes más difíciles de poder pasar de la negación. No sé en qué contexto habrá fallecido tu mamá, pero lo importante también es asumir ese proceso y me parece que su merced está siendo muy consciente de él. Entonces, déjate llevar por la emoción, haz lo que consideres y te nazca de corazón. Si quieres hablar de tu mamá, si te da tristeza y no quieres creer que ella no esté ahí, deja que esa emoción se procese y exprésate. No permitas que no se te permita la expresión emocional. Hazlo. Llora lo que tengas que llorar, deja sacar esas palabras de tu corazón, háblale a Dios, háblale al universo, háblale y quéjate también de lo que pasa, deja aflorar esas emociones, que eso ayudará mucho a que puedas pasar a otra fase del duelo y ayuda a ese proceso de adaptación. Doña Marta, su merced tiene el micrófono abierto, quisiera comentar algo. Doctor, muchas Bueno, ahí gracias. dice doña Gloria, doña Marta Lili Hernández, cuéntanos. Ah, bueno, no, veo que Marta abandonó la reunión. No sé si alguien más quiere opinar, alguien más quisiera decir algo. Doctor Carlos Alberto. Edwin, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué piensas vos y quisieras aportar? Sí, yo quería pues como rebatirle, Ujú, si se puede llamar así, un tema que usted nos exponía anteriormente, donde decía que, pues si usted debe tener los fundamentos teóricos, muy probablemente, para decir que en la escala de valor los dolores más fuertes son en su orden, el primero, la falta del compañero. ujú, Pero nosotros muchas veces hemos hablado con familiares, amigos, allegados, donde personas que en carne propia han sentido varias ausencias y dicen que en su escala de valor lo más representativo es la muerte del hijo, la muerte de un hijo y en su orden la muerte de la madre, que ujú. son los dolores más grandes que puede sentir un ser humano. No sé qué tan cierto puede ser esto. No, Edwin, está bien, realmente no hay ningún problema. Estos estudios de los que te estoy hablando son estudios hechos en diferentes culturas, en diferentes comunidades, incluso hasta en diferentes países. Por lo tanto, no pueden ser realmente necesariamente el reflejo de ciertas culturas. Por ejemplo, es muy llamativo, hay, por ejemplo, un estudio muy interesante en poblaciones australes, es decir, por ejemplo, lo que es Nueva Zelanda, Australia, en donde el valor más alto es la pérdida de un hijo y sobre todo en sociedades donde, digamos así, las circunstancias ambientales son muy duras, muy adversas, y la presencia de un hijo significa también como un apoyo a la familia, no en términos el significado emocional, sino en el apoyo de la comunidad, o sea, una comunidad que centra en los niños el futuro a sacar adelante, y son sociedades que no solamente la sufre el núcleo familiar que pierde al hijo, sino que es una comunidad entera que sufre, o sea, se reúnen los vecinos, los amigos, los familiares y sienten la pérdida de ese niño como si fuera propia. Entonces, es simplemente pues elementos de tipo cultural que pueden cambiar el patrón, pero en ningún momento rebates la idea para nada, Edwin. Simplemente es un dato, tenemos que la pérdida del cónyuge es como la más poderosa en las sociedades occidentales, pero no necesariamente se rigen por un patrón cultural específico. Yo digo que perder cualquier ser humano va a generar siempre un dolor muy diferente a lo que signifique perder un empleo o perder un examen o un parcial. Y que también el grado de cercanía es también un factor muy importante a la hora de definir qué tanto me duele la pérdida de un ser humano o no. Tal vez yo vea mucho más dolorosa la pérdida de un amigo que ha sido del alma, que me crié con él y que viví con él todo el tiempo y que ha sido mi soporte para muchas cosas, que tal vez la de un primo lejano que no conocía mucho y no compartíamos tanto, aunque tuviésemos un, digamos
hacia una conexión sanguínea más directa. Entonces, la asociación, la unión, la cultura y el momento hace que también nosotros veamos el duelo más doloroso de una forma diferente. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o algún otro comentario, decir algo más. Yo, si alguien quiere escribir algo por el chat, también lo podemos ver. Bueno, no, aquí no veo ninguna otra cosita. No sé, Sandra, algo que más quieras decir tú. No, yo creo que la presentación fue muy completa y abarcó pues como todos como los temas o preguntas que uno puede tener, ¿cierto? Eh, no sé, Doc, de pronto he encontrado yo y también como por una experiencia familiar muy cercana, que los temas espirituales, que la conexión con la espiritualidad también es como un factor protector y un tema de respaldo y de mucho apoyo a las familias y a las personas. Yo no sé si esas personas, Doc, que de pronto, digamos, son más espirituales, muy pegadas de la oración, de pronto tengan como una, pues no sé si haya como alguna asociación, pero he visto eso, que cuando hay un tema espiritual de fondo, la gente de pronto tiene más fortaleza para afrontar ese tipo de procesos. Sí, totalmente, Sandrita, sí, eso también lo hemos notado, ya no hablando tan solo desde la parte como un poco científica, sino también como una parte muy desde la historia. La espiritualidad es un factor protector en términos de brindarle al otro la esperanza de la trascendencia, cuando no es que, o sea, y es un punto muy importante aclarar, porque espiritualidad no es necesariamente religión, la religión forma parte de la espiritualidad y lo podemos definir como ese conjunto de reglas dentro de un orden que nos permiten acercarnos a lo divino, digámoslo así, de esa manera como lo podemos expresar. Entonces, todas las religiones en esa conexión con lo divino también tocan sus diferentes maneras de afrontar el duelo. Entonces, no es lo mismo el duelo para un católico que para un maometano, o tampoco es lo mismo la idea de muerte para un budista como la puede ser para una persona cristiana. El concepto varía en términos de esos ritos que se conocen o se determinan como cultura y como religión para afrontar el proceso de la pérdida del otro y de la trascendencia. Pero las personas puede que no tengan una religión específica o no se identifiquen completamente con un tipo de dogma en particular y llegar a niveles de espiritualidad muy altos, porque la espiritualidad se refiere no solamente a esa conexión con lo divino, sino a la importancia de esa conexión que tiene para mí y de cómo yo asumo esa conexión en el día a día. Entonces, hay personas que llaman a la oración y la oración en términos generales tiene los mismos elementos que puede llevar a cabo la meditación de un budista, por ejemplo, en el sentido de ponerme en sincronía en mi alma con el universo, con el espíritu, con lo que yo considero divino y mantener una conexión con él en diferentes planos. La trascendencia, la espiritualidad son efectivamente elementos que protegen al ser humano de esa sensación de pérdida al brindarle también la esperanza y la sensación de la trascendencia, que es como el punto crítico que nos apabulla a los seres humanos al entendernos como mortales. Somos la única especie que es consciente de su muerte y que entiende la diferencia entre presente, pasado y futuro. Y esas tres diferencias hacen que nosotros seamos muy especiales en el sentido de entender lo que significa el después de la muerte. Doc, tenemos a Luz Estela que levantó la mano y Ah, además una claro. pregunta también que nos hacen en el chat. Bueno, Luz Estela entonces, quiere hablar. bueno. Sí, gracias. Quiero preguntar cómo manejar si esa persona que trascendió muy dentro de mi ser, a mí se me olvidó, no quise, omití hacerle una pregunta que siempre tuve cuando la tuve presente, pero nunca la hice. Y ahora que ya no está, esa pregunta me ronda y me ronda y no sé cómo manejar eso. Ay, Luz, lamento mucho que hayas pasado por esa experiencia, porque es de esas cosas que hacen que los duelos sean difíciles en alguna manera de afrontarse. Y es por el hecho de que quedamos como con la zozobra, con la idea de aquello que yo quise saber y el otro ya no está para contestarme. Luz, yo pensaría que digamos que pueden haber muchas preguntas en su momento que hubiésemos querido tener una respuesta, y a una pregunta en particular que tú tienes, que hubieses tenido que tener una respuesta puntual, pero
analízalo de esta manera. Tal vez las cosas se dieron o el momento se dio desde la perspectiva para que realmente nunca tuvieras una conclusión absoluta o no tuvieras la respuesta, porque tal vez de alguna manera, Luz, cuando uno tiene una pregunta, también idealiza una respuesta. Te hubiese escuchado escuchar esto o te hubiese gustado saber la razón de eso. Y a veces se nos olvida que tal vez esa respuesta no era tan necesaria o que tu vida podría continuar sin conocer esa respuesta. Si las cosas se dieron así, yo soy un absoluto convencido de que las cosas no ocurren por algo, que de alguna manera todos los seres humanos estamos conectados de alguna manera entre nosotros y el hecho de que casualmente estemos los que estamos ahora aquí en esta reunión no es gratuito, es por algo. Pensaría yo que tal vez el mensaje es entender que el resultado final de esa respuesta, como podría importar, como podría también no hacerlo, y que tal vez simplemente el hecho de dejar la suposición de la respuesta y simplemente dejarla al universo, dejar que las cosas fluyan en el sentido de que esa respuesta pudo haber hecho algo, pero que realmente pudo no haber hecho nada. Tal vez el resultado de esa respuesta no hubiese cambiado o modificado finalmente quién eres o lo que esperas en el futuro. Entonces, Luz, deja que las cosas fluyan, deja esa respuesta al universo, deja la respuesta en aquello que tú confíes como algo para ti en el futuro, deja ir a ese otro con su respuesta, con esa pregunta que tú querías que tuviera una solución y da las gracias de decir, bueno, quedo con la duda, quedo esta respuesta que esté insatisfecha, pero las cosas fueron así para que yo me quedara con esa sensación y aprender de esa sensación, seguir el proceso de la vida con esa duda que tal vez no lo sabes, puede que esa persona no era la única que pudiera responderte y darte la oportunidad de dejar esa respuesta cuando tenga que llegar, tal vez no por el camino de esta persona que se fue, sino en otro contexto. Bueno, y otra cosa, afecta muchísimo, todas las pérdidas son dolorosas, todas, todo porque uno puede tener una pérdida de empleo, de casa, económica, todas las pérdidas son dolorosas. Pero cuando ya se trata de un ser humano, entonces cuando este ser transciende, pienso yo que afecta muchísimo, es como las épocas, porque si uno pierde un ser querido, el día de la madre, el día del padre, Navidad, amor y amistad, entonces uno también igual cómo va combatiendo con estas fechas especiales que se llaman. Ay, Luz, ese tema es súper importante, porque es que sí, definitivamente no hay nada peor que una persona, por ejemplo, que una madre fallezca cerca al día de la madre o al día de cumpleaños de alguien. Miren, yo les cuento una anécdota personal como para poder dar idea de la gravedad del asunto. Mi abuelita tuvo a mi tía, que era su sol, mi hermana, y una de mis primas, y las tres nacían en días muy cercanos de septiembre. Mi tía Sara nació el 15 de septiembre, mi hermana Diana el 16 y mi otra prima el 14. Y mi abuelita se murió un 15 de ese mismo mes, un 15 de septiembre ella falleció. O sea, ella falleció justo en la época en donde ella preparaba una super cena y le celebraba el cumpleaños a sus tres niñas. Y las tres se llaman Sara. Mi tía Sara, mi hermana Sara Viviana y mi primita Sara también. Las tres se llaman Sara como ella se llamaba Sara. Entonces, esas fechas de cumpleaños de mis hermanas, de mi hermana, de mi tía y de mi prima, se volvió una cosa espantosa. No fuimos capaces de celebrar. Mi hermana no quería que le celebráramos ningún cumpleaños durante mucho tiempo y eso afectó mucho los cumpleaños en mi casa, porque después de la muerte de mi abuela no queríamos hablar. Pues ya de por sí, no, a mí nunca me han gustado mis cumpleaños, pero ya para la familia era un poco difícil hablar del cumpleaños de mi hermana porque ella no quería vivirlo. Finalmente, ¿qué hicimos? Porque es un proceso de adaptación, o sea, no podemos forzar las cosas. El recuerdo se aviva más precisamente en esas fechas especiales y es inevitable que hagamos como, ay, ¿qué pensaría mi mamá si estuviese vivo? Yo que hubiese querido regalarle algo para esta fecha. Es inevitable no pensarlo, pero por eso mismo, como lo hemos dicho en la charla, el proceso de adaptación, el proceso de duelo, es poder llegar al punto de recordar sin que tuviéramos tanto sufrimiento. No es que deje de doler, es simplemente poder continuar y tratar de que esas fechas no se pierdan en su esencia, porque piénsenlo de esta manera, si para esa persona era tan importante esa fecha, ¿por qué no seguir con la tradición y devolverle su valor? Tal vez en el primer año sea imposible, y por ejemplo con mi hermana fueron 2 años, casi 3 años, en donde definitivamente hablar de su cumpleaños no era posible, pero al cuarto año, ya inclusive mi propia hermana quiso hacer algo,
y empezamos a reunirnos de nuevo, invitamos a mi tía Sara, invitamos a mi prima y ya celebramos el cumpleaños nuevamente a las 3, aunque no, obviamente no se sentía el terrible vacío de mi abuelita, pero intentamos mantener la tradición y pues mientras yo viví en Bogotá, eso se logró mantener un muy buen tiempo. Ya cuando me vine a vivir a Medellín, pues las cosas cambiaron un poco, pero es un proceso de adaptación y entender que aunque también hay rituales y fechas muy importantes, la esencia no es la fecha, la esencia en sí, porque Día de la Madre puede ser cualquier día mientras tú lo sientas de corazón. Y realmente lo importante es darle el mérito a cada momento que se está con ese ser y cuando no está, recordarlo de una manera bonita, hacer que las pequeñas cosas que el otro construyó para mantener la unidad se conserven. Al principio no es fácil. No es que yo les aconsejo que a todos inmediatamente celebren todas las fechas como si no hubiese pasado nada. No, eso no funciona así para nada. El duelo implica sufrir, el duelo implica adaptación, el duelo implica pasar por el sufrimiento, el duelo implica tener que adaptarnos y no es un proceso fácil para todos. Cada quien tiene su tiempo y cada quien va mirando cómo se va adaptando a esa circunstancia. No sé. Sí, Sandra. Tenemos dos preguntas de Martín Alberti. Martín, no sé si quieres abrir el micrófono y preguntar porque ya has hecho dos preguntas. ¿Quieres participar? Sí. Bueno, en todo caso, Martín Alberti nos escribió el duelo patológico, ¿cómo se trata? Los rituales ayudan en las etapas del duelo, ¿qué tipos o usos recomienda? Ay, qué pregunta tan interesante, porque pues imagínate, Manuel se llama el señor, Manuel, Don Martín. Don Martín, realmente, claro que son parte del proceso de la superación del duelo y precisamente el no poder tener los adecuados ritos del duelo hacen que sea más difícil. Puede parecer tonto, pero la verdad por eso es que estaban los rituales, porque ayudaban a esa combinación desde lo cultural y desde la emoción a poder pasar la experiencia. Cosas que antes se hacían como el velación, el llorar a los muertos, el entierro, las palabras del funeral, o ahora las palabras de la cremación, pues como han cambiado varios de los ritos mortuorios únicamente en estos últimos siglos, pero el hecho de poder vestirte de negro, el teñir la ropa de negro como hacían antes las viudas, un año completo sin música, pueden parecer cosas muy extremas hoy en día, pero cada rito, o sea, un rito general, sino lo que cada persona necesita de ese proceso del duelo. El duelo, como hablamos, el duelo patológico o el duelo complicado, es aquel duelo que dura no solamente más allá del tiempo esperado, es decir, un duelo que dure más de los 2 años, sino los que tengan estos elementos que les comenté, esa añoranza que no desaparece, ese sentimiento de culpa, cuando hay patrones desadaptativos en la familia, cuando yo de por sí tengo una condición mental que hace que sea muy difícil para mí asumir la pérdida del otro. Entonces, cada duelo patológico, cada duelo complicado, como prefiero yo decirlo, porque patológico es una carga como pesada de agregarle el contexto de enfermedad a algo que es una experiencia normal de la vida, porque todos perdemos algo todos los días. Hablar del manejo del duelo complicado implica un apoyo adicional, implica tal vez el acompañamiento de psicología, de trabajo social, también requiere la intervención de los diferentes miembros de la familia, también significa ser lo suficientemente permeable para que el otro pueda expresarse, no cohibir las emociones del otro, el acompañar las decisiones de las personas que se van tomando durante el proceso del duelo. Hay momentos críticos, por ejemplo, la pareja que compartía el mismo cuarto, la ropa del otro, las cosas del otro, la parte económica cuando tenemos que hablar de herencias y sucesiones. Todo esto hace parte de ese proceso del duelo que de una manera u otra, aunque se vea un poco agresivo, también es parte de ese proceso que te ayude a desprenderte del otro desde esa conexión emocional dolorosa, pero que también te permita poder continuar. Entonces, es un proceso que definitivamente cuando dura más de 2 años o están involucrados factores que lo hacen complicado, que requiere una intervención externa. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda. Bueno, no sé, Sandrita, si ya, creo ya es tardecito, ya son las 12:04, no sé si alguien más quiere decir algo. Yo tenía una pregunta, es que levanté la manito, pero no me vieron. Ay, cuéntanos, Marta, claro que sí. Ay, doctor, muchas gracias. No, mire, es que hace muy poco nos enteramos que mi hermana tiene un cáncer muy agresivo.
Yo vivo en Medellín y mi familia en Bogotá. Entonces prácticamente los 3 sobrinos yo los crié y apenas hace 2 años perdieron el papá también por una enfermedad muy grave. Y no hacen sino llorar, están desesperados y mi hermana, no sé si es negación o está tomando las cosas muy tranquilas, ella habla, se ríe, pero ya por ejemplo desde ayer no se comunica con nadie. Y está pues prácticamente solamente hablando con mis sobrinos. ¿Cómo podríamos acompañarlos? Ay, pues también lo otro es qué tanto el otro necesita o permite esa compañía, porque entonces hay una diferencia, no solamente, digamos así, hay una diferencia de espacio, digamos así, físico. Su merced está en una ciudad y ellos están en la otra. ¿Entiendo eso, doña Marta? Sí, sí, sí. Ah, pues realmente, Sí, pues... pero no habla con mis hermanos, con mi mamá, pues su mamá, por ejemplo, pero... Dígame, doctor. Pues mi consejo, Marta, es acompaña en lo que tú puedas acompañar y en la medida que el otro desee ser acompañado. Porque como te decía, el hecho de que ella esté con un cáncer en un proceso avanzado, ella misma también está haciendo su propio duelo. Porque pues aunque nosotros siempre hemos visto como el duelo como algo muy propio, pero cuando analizamos las circunstancias también tenemos que entender que no solamente es el duelo que arma el que lo ve desde fuera, sino también el que lo vive en su contexto. Entonces, aunque ella está en esas circunstancias, ella misma nota el duelo de las cosas que ha podido perder por la condición de enfermedad que tiene. El hecho ya de no poder pararse, el hecho de verse debilitada, el hecho de verse al espejo y ver una persona diferente a la que era hace algunos meses, porque obviamente la enfermedad se nota y sobre todo un tumor es algo que cada quien puede notar y sentir, no solamente ver, sino sentir en su contexto. Entonces, cada quien también desarrolla diferentes estrategias para asumir ese duelo en su momento. Yo pensaría que esta paciente que está enfermita está pasando también por su propia etapa de aceptación, negación, como lo acabas de tú bien observar, y hay que respetarle ese proceso. O sea, lo que yo te diría y sugeriría es mantén tu presencia. O sea, recuerda que estás ahí, que estás lista para escuchar cuando sea necesario, que estás ahí, trata de poner un tema de conversación que no tenga que ver con su condición de enfermedad, a ver si ella puede tener alguna vía de escape para hablar de otra cosa que no sea recordar de su condición. Y lo más importante de eso, que le recuerdes que estás ahí para ella y que estás disponible para lo que ella necesite en todo momento. No sé si ayudé con eso, doña Marta. Igual cualquier cosa, pues nosotros tenemos aquí vías de acompañamiento y pues nosotros aquí como IPS estamos para colaborarles a todos en lo que se pueda. Sí, doctor, sí fue claro. Le agradezco muchísimo. Bueno, Sandra, no sé entonces, ¿alguito más, Sandrita? O qué hacemos? ¿O ya, qué hacemos? No, Doc, pues agradecerle a todos los participantes. Yo creo que fue muy, muy chévere la charla y aprendimos demasiado, Doc. No, invitarlos pues como a las próximas charlas que tendremos pues durante este año con diversos temas, Doc, y agradecerle a usted nuevamente pues la participación. Siempre tan Bueno, amable y tan amena sus bueno, conferencias. Muchas gracias, bueno, Doc. bueno, pues cuídense muchísimo y que Dios me los guarde bastante, que tengan un bonito resto de día. Un ¿Listo? A abrazo. todos un abrazo. Muchas gracias por asistir. Hasta Feliz luego. Hasta día luego, para muchas todos. gracias. Hasta luego.